¿Qué es el potencial de acción neuronal? Muy bien, vamos a empezar a definirlo. El potencial de acción neuronal va a ser un cambio en el potencial eléctrico de una célula, en este caso específicamente de una neurona. Va a ser rápido, va a ser transitorio y se va a transmitir a lo largo de la célula. Lo primero que necesitamos para entender este potencial de acción es entender que existen iones intracelulares, ¿sale? Dentro de los iones intracelulares, o sea, los que están adentro de la célula, vamos a tener el potasio, que tiene una carga positiva, es decir, es un catión, y vamos a tener aniones también, es decir, iones con carga negativa. Y en el ambiente extracelular, es decir, aquello que está fuera de la célula, vamos a tener iones como el sodio, que tiene una carga positiva, el cloruro, que es un anión, y el calcio, que también es un catión. En general, haciendo sumas con distintos tipos de ecuaciones, el potencial de membrana en reposo es de menos 70 milivolts. Eso quiere decir que la célula en su interior tiene una polaridad negativa. Y dijimos que eso se llama de nuevo potencial de membrana en reposo. Es decir, es el potencial eléctrico que va a tener una célula, en este caso una neurona, en reposo, es decir, sin ser excitado por ninguna situación. Ahora imaginemos que pasa lo siguiente, ¿no? En las neuronas específicamente tenemos esta parte de aquí, imagínate que es una dendrita y que esta superficie de acá es otra dendrita y que estas cositas blancas son neurotransmisores. Entonces estos neurotransmisores se van a unir a un receptor y ese receptor lo que va a hacer es que va a cambiar la conformación de canales, por ejemplo, de canales asociados a ligandos, que pueden ser canales de cationes, como por ejemplo canales de sodio o de calcio. Y si se abren esos canales de sodio o de calcio, lo que va a suceder es que como tienen una carga positiva, como son cationes, y aquí adentro de la célula estaba negativo, estaba polarizado, va a hacerse más electropositivo el interior de la célula. Y eso se le va a llamar despolarización y va a ser una señal de excitación postsináptica. ¿Por qué postsináptica? Porque esta señal de excitación está sucediendo en la neurona que está después de la sinapsis. ¿Sale? Normalmente estas señales de excitación de posinápticas van a estar dadas pues, por neurotransmisores que sean excitadores. El que un neurotransmisor sea excitador o no dependerá específicamente del tipo de neuronas que se estén comunicando y el lugar en el sistema nervioso del que estemos hablando. Sin embargo, existe un neurotransmisor que es excitador por excelencia, que es el glutamato. Entonces imagínate que aquí se une el glutamato a este receptor, abrió un canal de sodio asociado al ligando o un canal de calcio asociado al ligando, cambió la polarización y entonces está sucediendo una despolarización de esa neurona. Pero puede suceder lo contrario, ¿no? Entonces puede suceder que, por ejemplo, esta dendrita esté liberando el neurotransmisor ácido gamma aminobutírico, o sea, el GABA, que es el neurotransmisor inhibidor por excelencia. Entonces va a abrir canales de cloro asociados al ligando, que sería este, y entonces va a entrar más cloro a la célula. El que entre más cloro a la célula, que acuérdate que el cloruro es un anión, va a hacer que la célula se vuelva más electronegativa. Es decir, vimos que el potencial de reposo en membrana era de menos 70 y pasó a menos 75 milivolts, y eso se le va a llamar repolarización o señal de inhibición postsináptica. Muy bien. Ya que tenemos claro eso, después tenemos que comprender qué es el umbral de excitación. El umbral de excitación va a ser un potencial eléctrico a partir del cual la célula va a empezar a caer en una curva de despolarización con la ley de todo el nada. ¿Qué quiere decir eso? Que si la célula se despolariza lo suficiente para llegar a este umbral de excitación, se va a excitar y va a disparar y se va a despolarizar y van a ocurrir todos los procesos propios del potencial de acción. En base a este umbral de excitación van a existir estímulos subumbrales, es decir, estímulos que van a despolarizar la membrana poco, es decir, que no van a llegar a menos 50 ni menos 55 milivolts, que es el umbral de excitación que tienen las neuronas, sino que a lo mejor la van a despolarizar hasta menos 60 milivolts. Entonces van a ser subumbrales, no van a llegar al umbral que se necesita para que puedan ocurrir los demás eventos que ahorita vamos a explicar. Vamos a tener estímulos umbrales, que van a ser aquellos que sí van a llegar, y vamos a tener estímulos supraumbrales, es decir, tal vez estímulos muy fuertes,
que lo que hagan es que se despolarice todavía más y que pueda darse una señal sin ningún problema. Entonces imagínate que se superó o se llegó al umbral de excitación, que ya dijimos que es menos 50 o menos 55 milivolts, y lo que va a pasar es que aquí en esta región de la neurona, que es el cono axónico, se van a encontrar una alta densidad de receptores, eh, o bueno, canales, perdón, de sodios dependientes de voltaje, ¿sale? Entonces se despolariza la célula, se pasa por el umbral de excitación y entonces lo que va a suceder es que se van a abrir estos canales de sodio dependientes de voltaje. Cuando se abran esos canales de sodio dependientes de voltaje, como existe más sodio fuera de la célula que dentro de la célula, lo que va a suceder es que van a viajar por gradiente de concentración, es decir, por difusión simple, y van a viajar hacia dentro de la célula, en este caso de la neurona, haciendo más electropositiva todavía la célula, ¿sale? Dijimos que estábamos en el umbral en menos 50, menos 55 milivolts, y con la apertura de estos canales vamos a pasar más o menos hasta más 40 milivolts. Es decir, en esta parte la célula está despolarizada. ¿Despolarizada en qué sentido? En que ya no es polarmente negativa, sino que ahora es polarmente positiva. Y ahora algo importante de conocer de estos canales de sodio dependientes de voltaje es que una vez que sucede esto, una vez que se despolariza totalmente la célula, van a inactivarse estos receptores, ¿sale? Y la inactivación de estos receptores quiero que la entiendas como que nada los va a poder estimular, o sea, están inactivados, no sirven ahorita esos receptores, entonces se despolariza, se inactivan y van a pasar a un estado de cierre después de que sucedió la despolarización. Cuando pasan ese estado de cierre, pueden volver a ser activados, ¿sale? Porque ahora solo están cerrados, no están inactivados. Ahorita vas a ver por qué esto es importante. Entonces, justo poquito después de que se abren estos canales de sodio dependientes de voltaje y que cambia de nuevo el potencial eléctrico dentro de la célula, van a empezar a abrirse canales ahora de potasio dependientes de voltaje. Sale aquí, dice apertura posterior a los de sodio. Y como el potasio tiene una mayor concentración intracelular, cuando se abran estos canales, lo que va a suceder es que el potasio va a salir de la célula hacia el exterior, sale por difusión simple también. Y a ese proceso se le va a llamar, perdón, repolarización, porque está saliendo carga positiva de la célula. Eso quiere decir que el interior de la célula se va a hacer más electronegativo, se está repolarizando negativamente la célula. Y va a existir un periodo dentro de la repolarización que se va a llamar periodo refractario absoluto, que va a estar dado por ese periodo de tiempo que dijimos que se van a inactivar los canales de sodio y que va a haber una activación de los canales de potasio sumado a la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a hacer esta, ¿sale? Acuérdate que esta bomba va a sacar 3 sodios hacia afuera y va a meter 2 potasios hacia adentro. Ajá. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Entonces va a ser un periodo refractario absoluto. Eso quiere decir que ningún estímulo va a poder generar otra despolarización porque están inactivados los canales que van a permitir esa despolarización, que son los canales de sodio. Entonces aquí no importa qué tan alto sea el estímulo que pueda abrir, por ejemplo, canales de calcio asociados al ligando, no importa si se alcanza, más bien no se va a poder alcanzar una despolarización lo suficiente para que se abran estos canales porque están inactivados, no sirven ahorita, ¿sale? Eso va a ser el periodo refractario absoluto. Entonces se van a seguir sacando los cationes de potasio, se va a seguir haciendo más electronegativa la célula y vamos a llegar a este punto que se llama hiperpolarización, ¿sale? Donde el potencial eléctrico de la célula va a ser de menos 70 milivolts y este va a estar definido porque va a ser un corto periodo de tiempo donde va a seguir habiendo una apertura de los canales de potasio, pero ya van a, perdón, estar en cierre los canales de sodio. Y dijimos que el que estén en cierre quiere decir que pueden ser funcionales y que pueden volver a ser excitados porque ya no están inactivados, solo están cerrados. Y a eso se le va a llamar periodo refractario relativo. ¿Por qué relativo? Porque es relativo en el sentido de que si llega un estímulo
lo suficientemente fuerte. ¿Por qué es lo suficientemente fuerte? Porque aquí está hiperpolarizada la neurona. Entonces, para poder llegar al umbral, ¿sale? Se va a necesitar un estímulo muy fuerte para que abra los canales de sodio y se pueda dar la despolarización otra vez. ¿Sale? Entonces a eso se le va a llamar periodo refractario relativo. Y aquí te lo voy a enseñar con una gráfica medianamente entendible que trate de hacer aquí para ti. Entonces, aquí en el eje Y tenemos voltaje en microvolts y aquí en el X tenemos tiempo. ¿Sale? Entonces, vamos a ver, acuérdate que el potencial de membrana en reposo es de menos 65 milivolts, más o menos, depende de la bibliografía también. Y aquí están cerrados tanto como los canales de sodio dependientes de voltaje, tanto como los de potasio. Entonces, por ejemplo, imaginemos que esta célula es estimulada por glutamato, se abren los canales asociados a ligando por el glutamato, digamos que entra calcio o sodio, empieza a hacerse más electropositiva el interior de la célula y pasamos a el umbral de excitación que es de menos 55 milivolts. Los canales de sodio dependientes de voltaje detectan esto, se abren los canales de sodio, por eso es que esto está morado, y se empieza a despolarizar hasta llegar a 40 milivolts. Una vez que llega hasta acá, se inactivan esos canales de sodio dependientes de voltaje y empezamos a pasar a lo que se llama periodo refractario absoluto, porque de aquí para abajo, como están inactivados los canales de sodio dependientes de voltaje, no va a poder suceder otro estímulo. Y va para abajo, sale en cuestión de la electropositividad porque se empiezan a abrir los canales de potasio dependientes de voltaje. Acuérdate que se abren despuesito de que se abren los de sodio. Y entonces acuérdate que lo que van a hacer es que van a sacar potasio de la célula y el potasio es un catión. Entonces como van a estar sacando carga positiva, se va a hacer más electronegativa la célula, se va a seguir haciendo más electronegativa hasta que se hiperpolarice, acuérdate más o menos menos 70 milivolts. Y en este periodo va a ser el periodo refractario relativo porque ahora solo van a estar cerrados, como está aquí, los canales de sodio dependientes de voltaje, y es el periodo refractario relativo porque acuérdate que se va a necesitar un estímulo lo suficientemente fuerte para pasar desde aquí al umbral de excitación y que se vuelva a dar la despolarización, ¿ok? Entonces, eso es. Y bueno, después vamos a pasar a este periodo donde se van a cerrar los canales de potasio dependientes de voltaje. Se va a dejar de sacar carga positiva, se va a regular y entonces vamos a volver a estar en menos 65 milivolts, que es el potencial eléctrico de reposo de la membrana, donde otra vez van a estar cerrados los canales de sodio dependientes de voltaje y los de potasio dependientes de voltaje, listos para que se genere otro potencial de acción o otra despolarización. Y bueno, otra cosa que necesitamos conocer, pues es esto que se le llama conducción saltatoria. Entonces, imagínate que pues la corriente va a ir viajando a lo largo de la neurona, por lo que ya mencionamos, porque por ejemplo, pues aquí se abrieron los canales de sodio dependientes de voltaje y ya se habían abierto acá, pero aquí ya se cerraron, entonces va siendo más electronegativo. O sea, esa curvita que vimos va a estar viajando así a lo largo de todo el axón. Y algo interesante va a pasar cuando llegan a estas cositas azules. Estas cositas azules que dibujé aquí son vainas de mielina. Acuérdate que te van a preguntar tus profesores de qué están hechas las vainas de mielina, pues de fosfolípidos. ¿Y quién las sintetiza? En el sistema nervioso central, oligodendrocitos, en el periférico, células de Schwann. Ahora, como están hechos de fosfolípidos, esto va a actuar como un aislante. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que en este segmento de la célula en el cual está encima la mielina, hay canales de potasio dependientes de voltaje. Y lo que harían esos canales sería sacar potasio, ¿sale? Es decir, hiperpolarizar la célula, ¿sale? O repolarizar la célula. Pero como está aislado, no puede haber ese flujo iónico, ¿sale? Entonces lo que hacen o a lo que ayuda a estas vainas de mielina es que se mantenga. Y algo interesante de conocer también es que este espacio que se encuentra, perdón, entre las vainas de mielina que se llaman nodos de Rambier va a tener también una alta densidad de receptores de canales, perdón, de sodio dependientes de voltaje que va a hacer que se pueda dar el potencial de acción o la despolarización o se pueda regenerar.
¿sale? Es por eso que es importante esto. Y bueno, se le va a llamar conducción saltatoria porque como aquí no va a haber una difusión de iones, aparentemente va a estar saltando de nodo de Rambier en nodo de Rambier la despolarización. Pero lo que va a pasar simple y sencillamente es que no se va a poder dar esa salida de potasio aquí porque está aislado, y lo único que va a pasar es que la carga positiva va a viajar sin variaciones en el sitio en el que está la mielina. Como pequeño resumen, para que lo vuelvas a tener muy claro, va a llegar un neurotransmisor. Si este neurotransmisor es de una señal excitadora posináptica, va a abrir, perdón, canales de cationes dependientes o asociados al ligando. Esos van a tener una excitación posináptica. Si esa excitación posináptica llega al umbral de excitación, que es este, menos 50, menos 55 milivolts, se va a dar la ley de todo o nada. Se van a abrir los canales de sodio dependientes de voltaje, van a entrar, va a cambiar la polaridad de la célula, la va a hacer más electropositiva, se va a despolarizar. Después de eso se van a abrir los canales de potasio dependientes de voltaje, se va a empezar a repolarizar la célula porque van a empezar a salir cargas negativas. Vamos a pasar por el periodo refractario absoluto, que acuérdate que va a estar dado por la inactivación de los canales de sodio. Después va a haber el cierre de los canales de sodio y la célula se va a ver hiperpolarizado porque seguían activados los canales de potasio dependientes de voltaje. En este periodo es el periodo refractario relativo porque ya están cerrados los canales de sodio, o sea, se pueden volver a activar, y para eso se va a necesitar un estímulo muy fuerte. Esta es la pequeña gráfica para que de nuevo la repases y la entiendas. Y la conducción saltatoria, en resumen, va a estar principalmente dada porque no va a poder haber un flujo iónico. ¡Ah, la verga! ¡Ay, güey, mi mente! Espero que te haya quedado muy claro. Te dejo ahí los comentarios para cualquier duda, comentario, sugerencia, reclamo o declaración de amor que tengas. Muchas gracias, nos vemos. Bye.